los principios de geometría analítica. El primer punto es que la geometría analítica lo que estudia son los diferentes objetos y las diferentes relaciones que existen en el espacio vectorial R3. Entonces, se basa en el estudio de los objetos y relaciones de los mismos en el espacio vectorial R3. Es decir, el espacio vectorial R3, que nosotros ya lo conocemos, porque lo hemos estado utilizando tanto en dibujo técnico como en física, donde tenemos un eje de coordenada X, un eje de coordenada Y y un eje de coordenada Z. ¿Vale? ¿Qué objetos son los que podemos tener en R3? Pues en R3 partimos de un objeto inicial, que sería el punto. Dos puntos forman un vector y un punto forman una recta, y tres puntos o dos vectores y un punto forman un plano. Y esos serían los objetos básicos que nosotros tenemos que conocer en R3. Y luego las relaciones que hay entre esos objetos. ¿Vale? Bien, como estamos en R3, cualquier objeto que se forme después, que va a ser un objeto tridimensional, como puede ser un cubo, como puede ser una esfera, como puede ser cualquier objeto, o un plano en donde tengamos un triángulo, un rectángulo, todos se van a formar a partir de un punto, a partir de vectores, a partir de rectas y a partir de planos. ¿Vale? Que si lo trasladamos a dibujo técnico, un punto es un punto, un vector es una distancia, una recta es una arista y un plano es una cara. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el primer objeto, que sería el punto. Y un punto en R3, la notación sería esta, y lo que nos está indicando son las coordenadas de ese punto en eje X, eje Y y eje Z. Es decir, un punto cualquiera en R3 siempre se va a expresar con tres coordenadas Entonces un punto cualquiera, por ejemplo, ese punto, va a tener una coordenada en el eje X, una coordenada en el eje Y y una coordenada en el eje Z,
que serían estas coordenadas, y se va a denotar el punto P de esa manera, con esas 3 coordenadas, ¿vale? Bien, ahora, el siguiente elemento es un vector. Los vectores, su notación es U, V, omega, se pueden denotar de esa forma, y se expresa también por coordenadas U sub X, U sub Y, U sub Z, o V sub X, V sub Y, V sub Z, ¿de acuerdo? Y su representación es muy similar a la del punto, pero teniendo en cuenta que el vector no es ni más ni menos que esta distancia que hay aquí. ¿Vale? Por lo tanto, el vector se compone de módulo que se denota por módulo de U, dirección, y la dirección sería la recta sobre la que se acuesta el vector, sentido, que es hacia donde apunta el vector, y por último, punto de aplicación, que el punto de aplicación sería desde donde parte el vector. En realidad, en geometría analítica, el punto de aplicación nos da relativamente igual, porque como vamos a trabajar con vectores libres, que significa que podemos trasladar los vectores siempre y cuando garanticemos que se va a quedar la misma angulación con respecto a los planos ordenados, ¿vale? El punto de aplicación lo tenemos que tener más en cuenta en física para indicar fuerzas, o en dibujo técnico cuando tenemos que hacer alguna verdadera magnitud, etcétera, ¿vale? Porque ya te digo que en geometría analítica realmente el punto de aplicación nos da igual. Lo que no nos da igual es el módulo del vector y la recta y el sentido, ¿vale? En cuanto al módulo, nosotros ya sabemos calcular módulos de vectores, ¿vale? Pero lo volvemos a indicar. El módulo de un vector es la longitud que tiene el segmento que hemos dibujado con la flechita. Y si tenemos un vector con coordenadas u sub x, u sub y y u sub z, el módulo de ese vector es igual a la raíz cuadrada de esas coordenadas al cuadrado. U sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. ¿Vale? Bien.
Con los vectores nosotros podemos realizar una serie de operaciones. Esa serie de operaciones nos van a permitir luego en geometría calcular distintas cosas, ¿vale? ¿Qué operaciones tenemos con vectores? Las operaciones que tenemos con vectores son el producto por un número real, el producto escalar de dos vectores y el producto vectorial de dos vectores. Obviamente hay más operaciones con vectores, pero las que realmente nos interesan a nosotros son producto por un número real, producto escalar y producto vectorial. Producto de un vector por un número real lambda. Si nosotros tenemos el vector u de coordenadas u sub x, u sub y y u sub z y tenemos un número lambda perteneciente a los números reales, lambda por u es lo mismo que multiplicar todas sus coordenadas por ese lambda. De manera que si tenemos un vector cuyas coordenadas estén multiplicadas por un lambda, podemos sacar ese lambda como factor común, ¿vale? Porque lo único que va a pasar va a ser que el tamaño del vector, el módulo del vector varía, pero no su dirección y su sentido. Entonces, cuando utilicemos vectores para generar rectas o generar planos, a nosotros nos interesa el vector más simplificado. ¿De acuerdo? El vector más simplificado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector u y este vector tiene como coordenadas 1, 2, 3. Y tenemos el vector v que tiene como coordenadas 2, 4, 6. Bueno, pues está claro que v es igual a 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. Por lo tanto es igual a 2 por 1, 2, 3. Es decir, que el vector v es el doble del vector u. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que cuando tengo dos vectores, o tres vectores, o cuatro vectores, yo puedo saber si tengo vectores proporcionales unos a otros. Que significa que los vectores sean linealmente independientes o no. ¿De acuerdo? Linealmente independientes o no. Esta propiedad también nos da la posibilidad de escribir los vectores en forma matricial. Entonces, ¿y por qué nos da esta posibilidad? Muy sencillo. Los vectores, bueno, la relación entre matrices y vectores se explicó en el tema de matrices. ¿Qué dijimos? Que las matrices no son ni más ni menos que contenedores numéricos ordenados y que nos servían también para trabajar con vectores ordenados. De tal manera que yo el vector u lo puedo expresar como un vector matricial.
colocado en columnas. Y el vector v también lo puedo expresar como una matriz columna 2, 4, 6. Y tiene las mismas propiedades que ese vector. Es decir, yo tengo las mismas propiedades porque en matrices había una propiedad que decía que si teníamos todos los términos de una matriz multiplicados por el mismo valor numérico, podíamos sacar ese valor numérico. Por lo tanto, yo v lo puedo representar como 2 veces la matriz columna 1, 2, 3. ¿Vale? Por eso, para trabajar con vectores, vamos a poder trabajar con vectores de forma matricial. Porque en realidad son lo mismo y tienen las mismas características y cumplen los mismos parámetros a la hora de realizar operaciones con ellos. De manera que sabiendo esto, pues hay otras operaciones con vectores, como puede ser la suma de vectores, como puede ser la suma de grupos de vectores, como puede ser la suma, la resta, ¿vale? Que nosotros podemos aplicar matrices. Simplemente, si nosotros queremos sumar un grupo de vectores con otro grupo de vectores, lo que tenemos que garantizar es que cumplan las condiciones de suma de las matrices, que tengan el mismo orden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Producto escalar de vectores. Notación U por V. El producto escalar de dos vectores se calcula multiplicando el módulo de un vector por el módulo de otro vector y por el coseno del ángulo θ que formen esos dos vectores. Yo tengo un vector U, tengo un vector V, y su producto escalar va a depender de ese ángulo. Aparte, tenemos otra expresión para el producto escalar de vectores, y es que el producto escalar de vectores equivale al producto de sus componentes, u sub x por v sub x más u sub y por v sub y más u sub z por v sub z. ¿De acuerdo? Y eso lo que nos da es el valor del paralelogramo formado por las proyecciones de los vectores y nos da el valor de esta área restringida por esos vectores. Por tanto, esta sería una de las primeras aplicaciones que tenemos, la del cálculo de esa superficie a partir del producto escalar de esos dos vectores. De hecho, hay un problema en geometría analítica que es el cálculo del área de un triángulo. ¿Vale? Cálculo del área de un triángulo. Y ese cálculo de área del triángulo nosotros lo podemos hacer con un producto, ¿vale? De vector, que lo veremos más adelante. ¿Para qué vamos a usar en geometría analítica el producto escalar de vectores? Fundamentalmente para calcular ángulo entre dos vectores. Se me ocurre, por ejemplo, el ejercicio típico de tengo estos tres puntos, determinar un cuarto punto para obtener un paralelogramo. ¿Vale? Entonces, si el paralelogramo fuese
un rectángulo o un cuadrado, lo tendríamos más sencillo. ¿Cómo sabemos eso? Pues si el ángulo, porque el ángulo que formen dos vectores es de 90 grados. Entonces, combinando las dos ecuaciones iniciales, las dos ecuaciones de arriba, tenemos que el módulo de un vector por el módulo de otro vector y por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores es igual a la componente x de u por la componente x de v más la componente y de u, la componente y de v, la componente z y la componente z, y despejando el coseno del ángulo nos quedaría que el coseno de ese ángulo sería igual a u sub x por v sub x más u sub y por v sub y más u sub z por v sub z entre el módulo de u por el módulo de v. Por lo tanto, siempre que nos pidan que calculemos el módulo, o sea, el ángulo, perdón, siempre que nos pidan que calculemos el ángulo entre dos vectores, lo vamos a hacer a partir del coseno de esos dos vectores. ¿Dónde hemos visto nosotros la aplicación del producto vectorial, o sea, el producto escalar? Pues por ejemplo, lo último que hemos visto en física es que el flujo era igual a la integral del campo magnético por el diferencial de superficie. Y acabamos rematando que esto era B por S por el coseno del ángulo que formaban. Y sabemos que el campo magnético es un vector, que la superficie es un vector, y eso es el producto escalar del campo magnético por el vector de superficie. ¿Vale? Que incluso si tenemos las componentes, supongamos que tuviésemos un campo magnético B que me lo dan en componentes Bx, By y Bz, y que tenemos una superficie que me la dan también en componentes X, Y y Z, pues B por S, el producto escalar, sería igual a Bx por Sx más Bi por Si más Bz por Sz, y tendríamos exactamente igual, el flujo igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque el producto escalar de vectores siempre nos da como resultado su resultado es un escalar, es decir, es un número, no es un vector. ¿Vale? Bien. Seguimos. Producto vectorial de dos vectores. Bueno, el producto vectorial de dos vectores tiene una expresión analítica, al igual que el producto escalar, que sería igual a el módulo de un vector por el módulo de otro vector y por el seno del ángulo que formen esos dos vectores. ¿De acuerdo? Pero su significado es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el producto vectorial de dos vectores dados
vector u y el vector v, nos da un vector que es perpendicular a ambos, que sería este vector que es perpendicular a ese de ahí y perpendicular a este de aquí, formando ángulo de 90 grados con el vector u y con el vector v, y ese vector que se obtiene se denomina vector normal o nu, ¿vale? Y representa al plano que contiene a los vectores u y v. Cuando nosotros tenemos dos vectores, Ángels, esos dos vectores siempre podemos conseguir un plano que contenga esos dos vectores, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener este plano y en este plano, que lo voy a copiar y me lo voy a pegar por aquí, en este plano yo puedo tener el vector u y el vector v, ¿de acuerdo? Y esos dos vectores me van a generar su producto vectorial, va a ser un vector perpendicular a ambos y el plano que tenemos ahí estaría definido por ese vector normal. Pero no tienen por qué cruzarse los vectores. Cualquier tipo de vector que nosotros tengamos, si tenemos dos vectores, nos va a ofrecer la misma posibilidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos vectores que son paralelos. Tenemos un vector aquí y otro vector aquí paralelo al vector anterior. Este sería el vector u y este sería el vector v. ¿Vale? Bien, esos dos vectores también vamos a tener la posibilidad de generar un vector a partir de un punto de aplicación de un vector y otro punto de aplicación de otro vector, y con esos puntos vamos a obtener un tercer vector, de manera que vamos a obtener un vector perpendicular a ambos. ¿Vale? Bien. Dirección y sentido del vector normal obtenido de un producto como resultado de un producto vectorial.
nosotros seguimos teniendo el vector u y el vector v. Bien. No es lo mismo obtener el vector normal del producto vectorial de u por v que el vector normal del producto vectorial de v por u. Es decir, el producto vectorial es no conmutativo, mientras que el producto escalar sí que era conmutativo. Me da igual hacer el producto escalar de u por v que el de v por u. Me es indiferente. ¿De acuerdo? Pero el producto vectorial de u por v y el producto vectorial de v por u son o tienen resultados distintos. ¿Vale? ¿Por qué? Sencillo, mira. Cuando yo hago el producto vectorial de dos vectores, la dirección en la que va a salir el vector normal es esta recta que estoy marcando en discontinua. Esa sería la dirección, ¿vale? Dirección del vector normal. Esa sería la dirección. Ahora bien, si yo estoy haciendo el producto vectorial de u por v vamos desde u hasta v. ¿Vale? De manera que estamos girando en sentido horario. Girar en sentido horario provoca que el vector normal salga en este sentido. O sea, en esa dirección, perdón. Sin embargo, si estamos haciendo v por u vamos desde v hasta u. Y el giro de los vectores se va a producir en sentido antihorario, por lo tanto, el vector resultante va a ser saliente. Para tener que evitar esa circunstancia, porque esto realmente nosotros ¿dónde lo tenemos que aplicar? Pues nosotros ahora mismo lo hemos aplicado a Engels ¿en qué? En campo magnético, ¿no? Pero yo en campo magnético directamente expliqué que el producto vectorial lo podíamos expresar en forma matricial y así obteníamos directamente el vector. Entonces, para no aplicar esto, y esto es la regla del sacacorchos, planteamos el producto escalar, o sea, el producto vectorial en forma matricial. ¿Cómo expresamos el producto vectorial en forma matricial? Pues de una manera muy sencilla. Como estamos trabajando en R3, cada uno de los ejes de R3 que hemos dibujado aquí cuenta con una componente vectorial
el eje X cuenta con la componente vectorial Y, el eje Y cuenta con la componente vectorial J y el eje Z cuenta con la componente vectorial K. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos hacer el producto vectorial en forma matricial, basta con que veamos cuál es el sentido del producto vectorial, es decir, qué vector va primero y qué vector va segundo, y calculemos el determinante de una matriz cuya primera fila son los ejes vectoriales colocado en la segunda fila el primer vector y colocado en la tercera fila el segundo vector. ¿Vale? Lo podemos colocar también por columnas. ¿Me explico? Es decir, esto sería exactamente lo mismo que esto, ya que hemos dicho antes que los vectores se escriben por columnas. ¿Vale? Bien. ¿Dónde vamos a aplicar esta forma vectorial o este producto vectorial en forma matricial? Pues por ejemplo, en la construcción de un plano. Para construir un plano necesitamos un punto y dos vectores. ¿Vale? Entonces, construiremos un plano con un ejemplo. Construcción de la ecuación de un plano con dos vectores y un punto. Y el plano que nosotros estamos buscando, o el plano que tendríamos, sería algo así. Supongamos que tenemos el vector U, el vector V y tenemos un punto P, tal cual lo hemos estado redactando y escribiendo aquí. El punto tendría coordenadas x sub 0 y sub 0 y z sub 0, vector U, sus componentes u sub x, u sub y, u sub z, y el vector z, o sea, el vector V, v sub x, v sub y, v sub z. Bueno, pues la ecuación de cualquier plano sería el determinante de x menos x sub 0 y menos y sub 0 z menos z sub 0, componentes del vector u, componentes del vector v, que lo podemos expresar también como x menos x sub 0 y menos y sub 0, z menos z sub 0, u sub x, u sub y y u sub z, v sub x, v sub y y v sub z, y esto igual a 0. Al hacer ese determinante igualarlo a 0, lo que vamos a obtener va a ser la ecuación de un plano ax más bi más cz más d igual a 0, donde el vector normal de ese plano es un vector que tiene como coordenadas ABC. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien.
Tanto el producto escalar como el producto vectorial los vamos a usar bastante, ¿de acuerdo? Porque como el vector, como el producto vectorial define un plano, nosotros antes hemos estado viendo que el producto escalar definía un posible valor numérico, ¿vale? Otra de las aplicaciones que podemos tener sería el cálculo de superficies, como puede ser la de un triángulo. Si nosotros tenemos un vector u y un vector v, este señor forma un paralelogramo las proyecciones de estos vectores forman un paralelogramo y si yo ese paralelogramo lo corto a la mitad, bueno, para empezar esta superficie sería igual al producto vectorial de u por v, y a la mitad, si nosotros trazamos la mitad de ese punto, de ese paralelogramo, lo que tenemos es un triángulo. Entonces otra de las aplicaciones que por ejemplo vamos a tener va a ser la superficie de un triángulo igual a la mitad del producto vectorial de estos dos vectores. Porque el módulo de este vector, el módulo del vector normal, es el área del recinto y la mitad del módulo del vector normal es la superficie del triángulo. ¿Vale? Esto sería otra de las aplicaciones que podemos tener. Podemos calcular el ángulo, porque como tenemos una expresión del producto vectorial que es el seno de... el producto de los módulos por el seno, ¿podemos calcular el ángulo? Sí, podríamos utilizar esa expresión para calcular el ángulo. ¿Nos interesa? No, porque tendríamos que hacer la expresión vectorial, el cálculo vectorial en forma matricial, sacar el vector, sacar su módulo y dividirlo entre el producto de los módulos de u por v y tendríamos el seno del ángulo. Por lo tanto, es mucho más sencillo aplicar el producto escalar para el cálculo del ángulo entre dos vectores. ¿Vale? ¿Hasta aquí lo hemos entendido todo, Ángels? Vale, luego tenemos que hacer ejercicios de aplicación. Vale.